Buenas tardes, licenciado y queridos compañeros. El tema que el día de hoy yo voy a exponer es la admisión temporal para perfeccionamiento de activo, más conocido como el RITEX. Mi nombre es Gabriela Vania Flores Delgado, soy del curso primero A del turno noche y vamos a empezar con la explicación. Primero vamos a basarnos en los artículos que se encuentran en la Ley General de Aduanas y que de alguna manera norman a la admisión temporal para perfeccionamiento activo. Vamos a ver el artículo 127, que prácticamente nos da lo que es el concepto de la admisión temporal para perfeccionamiento activo. Nos dice que la admisión temporal para perfeccionamiento de activo se entenderá como aquel régimen que permite recibir ciertas mercancías dentro del territorio aduanero nacional con suspensión del pago de tributos aduaneros destinadas a ser reexportadas en un periodo de tiempo determinado, luego de haber sido sometidas a una transformación o elaboración o reparación. Bien, primero para comprender un poco más este tema y de forma dinámica, lo vamos a hacer por medio de ejemplos. Bien, vamos a decir que tenemos en este caso telas que vamos a importar para posteriormente transformarlo en camisas y reexportarlo, el cual dicha materia prima va a estar sujeto a la suspensión del pago de tributos, además que se va a tener un plazo estimado para realizar la transformación, el perfeccionamiento del activo. ¿Cómo podemos acogernos a lo que es el RITEX? Primeramente, se debe solicitar esto al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Una vez solicitado, ellos nos van a hacer la inscripción y también la autorización para realizar este proceso. Primeramente, nos van a otorgar plazos determinados para el perfeccionamiento del activo por cada operación que se realice. Y nosotros como empresa vamos a tener que constituir una boleta de garantía bancaria o una fianza de seguro a favor de la aduana nacional, esto por los tributos que están siendo suspendidos. También no solamente se puede presentar los dos que he mencionado, es decir, la boleta de garantía bancaria y el seguro de fianza. También hay un formulario que es muy importante y que en la mayoría de los que están acogidos en este régimen lo utilizan, que es el formulario 506. Es la declaración jurada de liquidación de pago. ¿En qué nos ayuda esto? Primeramente, en comparación a la declaración, en comparación a la boleta de garantía bancaria, esta no constituye un monto de dinero como la que acabo de mencionar, solamente un documento en el cual se hace una declaración, por lo cual se va a realizar, o bueno, van a estar sobre responsabilidad solidaria el despachante de aduana y el exportador o el consignatario. ¿Por qué? Porque puede ocurrir distintas situaciones en la cual el producto que se está realizando no llegue a reexportarse y no se realice, por lo cual se deberá realizar la liquidación de los tributos que debía haber pagado por dicha materia prima. Es por eso que se asume la responsabilidad solidaria para que o bien responda el despachante o el exportador. Al vencimiento del plazo, la administración aduanera va a verificar el exacto cumplimiento del RITEX. Vamos a ver ahora lo que es el artículo 128, que nos habla acerca del valor agregado de las materias primas e insumos de origen nacional incorporados a la mercancía que tendrán tratamiento previsto en la Ley Especial para la Promoción de Exportadores. Bien, este artículo nos quiere decir que cuando nosotros realicemos algún producto, en este caso las camisas que vamos a reexportar,
obviamente vamos a necesitar algún tipo de bolsa para meter las camisas y que estas no se dañen. Esas bolsas han sido compradas en Bolivia, en territorio nacional, por lo cual nos emiten una factura a nosotros que con retención del impuesto al valor agregado, que es el 13%. Al momento de que nosotros como empresa reexportemos lo que es nuestros productos al exterior, se nos va a devolver lo que es el monto del 13% retenido. ¿Por qué? ¿Por qué se nos devuelve este monto? Porque no se puede exportar un impuesto boliviano al exterior. Más adelante vamos a ver un poco más a detalle de qué se trata esto. Ahora vamos a ver lo que es el reglamento de la Ley General de Aduanas, que de alguna manera nos explica a más detalle y a más profundidad. Bien, vamos a ver el artículo 168, que igualmente nos hace referencia al concepto de la admisión temporal para perfeccionamiento de activos. Nos dice que mediante este régimen, el RITEX, se va a permitir el ingreso a territorio aduanero nacional con suspensión del pago de tributos a la importación de determinadas mercancías para ser sometidas a una operación de perfeccionamiento activo. Las mercancías permitidas y excluidas bajo este régimen aduanero están establecidas en el reglamento que especifica el RITEX. Bien, nuevamente vamos a explicar este punto en el cual nosotros como empresa vamos a desear o queremos importar telas del exterior para posteriormente transformarlo en Bolivia en camisas y reexportarlos a otro país. Esto va a estar con la suspensión del pago de tributos aduaneros. Pero ¿qué nos quiere decir el segundo párrafo de este artículo? Bien, vamos a poner un ejemplo para poder explicar este párrafo. Yo como empresa voy a desear, voy a importar maquinaria que me ayude en la fabricación de las camisas, en este caso máquinas de costurar. Voy a importar máquinas de costurar por las cuales yo voy a tener que pagar tributos. ¿Por qué? Porque si bien es una maquinaria que me está ayudando a transformar la materia prima en camisas, esta máquina no se transforma. Es decir que solamente van a estar sujetas a la suspensión del pago de tributos aquellas materias primas e insumos que se transformen, es decir que sufran alguna transformación para llegar a ser, en este caso, el producto que es la camisa y posteriormente ser reexportadas. En este caso, las maquinarias no van a ser reexportadas, se van a quedar en Bolivia para ayudar en lo que es en la fabricación de las camisas. Por lo tanto, esta maquinaria, por más que me ayude en la realización de mis productos, van a tener que pagar los tributos, no van a estar exentos de los tributos, así como la materia prima, ¿no?, que está exenta. Vamos a pasar al siguiente artículo, que es sobre la declaración de mercancías de admisión temporal. Nos habla sobre que podemos presentar esta declaración tanto de forma manual como de forma a través del sistema informático. Bien, de forma manual hace referencia a situaciones específicas, como por ejemplo que exista un corte de luz o exista una baja en el sistema. Obviamente que se nos va a obligar a realizar este procedimiento de forma manual. Sin embargo, todas las declaraciones deben ser a través del sistema informático. Es decir, que si en un momento ocurre lo que acabo de mencionar y se corta la luz, posteriormente esta declaración deberá ser llenada a través del sistema informático. Y también es muy importante mencionar que para el RITEX nosotros vamos a utilizar la declaración de importación IM5. Bien, vamos a pasar a ver el artículo 170. Vamos a decir que este artículo nos habla acerca de los despachos aduaneros de mercancía de admisión temporal para perfeccionamiento activo. Estas serán efectuadas mediante declaraciones de mercancías de admisión temporal con intervención de despachante de aduana o agencia despachante de aduana. Este artículo ha sido modificado este año.
por el Decreto Supremo 4266 del 15 de junio del presente año. ¿Qué es lo que modifica este Decreto Supremo? Pues simplemente agrega lo que es agencia despachante de aduana. ¿Por qué? Eso es lo que debemos explicar. Es muy importante este punto. A excepción de los demás regímenes, en este régimen sí o sí se obliga a que esta declaración sea llenada por un despachante de aduana o la agencia despachante de aduana, ¿no? ¿Por qué? Porque, como anteriormente habíamos dicho, si en algún momento existe problemas, situaciones en las que no se pueda reexportar la mercadería o exista exista situaciones como que el exportador ha fallecido, entonces es por eso que se necesita que esta declaración lo llene una agencia despachante. ¿Por qué? Porque él va a asumir la responsabilidad solidaria de los tributos que esta materia prima debió haber pagado. Y solamente es en este caso que sí o sí se debe ser llenado por un despachante de aduana la declaración. Bien, ahora vamos a ver lo que es el artículo 171, que nos habla acerca de las garantías que debemos presentar a favor de la aduana nacional para poder acogernos también a este régimen. Primeramente, debemos presentar una boleta de garantía bancaria o un seguro de fianza. ¿Por qué monto debe ser este? Debe ser por el 100% de los tributos aduaneros que se nos fueron suspendidos. Bueno, en este caso, como anteriormente yo había mencionado, es muy importante la declaración jurada de liquidación y pago. Es la más utilizada entre las tres garantías que se puede presentar. Y también ha sufrido una modificación mediante el Decreto Supremo 4266 del 15 de junio del 2020, en el cual nos indica, ¿no?, que si bien el representante legal hasta antes de este Decreto Supremo era el único que debía firmar esta declaración, ahora también debe firmar el despachante de aduana o la agencia despachante que elaboró la declaración. Es decir que tanto el despachante como el representante legal que está realizando este proceso de RITEX deben suscribirse a lo que es la declaración, que es el formulario 506. Como podemos ver en las imágenes de acá abajo, el único que firmaba esta declaración era el representante legal. Sin embargo, a partir de esta modificación, los que tendrán que firmar serán tanto el representante legal como el despachante de aduanas. Vamos a la siguiente. Bien, artículo 172, que nos habla acerca de los plazos de permanencia de las mercancías admitidas temporalmente a territorio aduanero nacional. Bien, primeramente debemos decir que para operaciones de transformación, elaboración y reparación, el plazo va a ser de 160 días calendarios computables a partir de la fecha de la aceptación de la declaración de admisión temporal RITEX, más se les va a dar 180 días prorrogable por única vez si es que lo necesitan. Es decir, que en total tuvieran un total de 140 días plazo para poder reexportar su mercadería. Ahora, este artículo igualmente ha sufrido modificaciones por el Decreto Supremo 4266 del 15 de junio del 2020. ¿Qué es lo que ha modificado este Decreto Supremo? Bueno, antes de que este Decreto Supremo modificase este artículo, las operaciones de reparaciones solamente tenían 180 días plazo más 180 días prorrogables. Es decir que tenía menos plazo que la transformación y elaboración. Sin embargo, ahora tiene los mismos días de plazo, ¿no? Ahora vamos a pasar a lo que es la conclusión de la admisión temporal. Para un poco entender esto, vamos a hacerlo un poco más dinámico
con las imágenes que tenemos en la pantalla. Vamos a decir que primeramente va a concluir la admisión temporal en el momento en el que reexportemos nuestros productos, ¿no? Es decir, yo compro mercaderías, realizo la transformación de los mismos en camisas y los reexporto a otro país, a un cliente. Y ahí concluye lo que es la exportación de las ahí es lo que concluye la admisión temporal. Ahora existe un segundo caso en el cual yo he transformado toda mi materia prima. Sin embargo, no puedo tener clientes en el exterior. No puede existir la demanda de mis productos en el exterior, por lo cual el plazo está a punto de vencer y yo, para no llegar a ser un ilícito aduanero, prefiero cambiar de régimen. Es decir, yo voy a cambiar del régimen de RITEX a importación para el consumo de mercancías. Ahora, ¿qué debo hacer para primero cambiar de régimen? Primero debo pagar los tributos que debía haber pagado por mi materia prima. Es decir, voy a cambiar de una IM5 a una IM4. Bien, una vez, en el primer caso, en el caso de que reexportáramos nosotros nuestros productos al exterior, la administración aduanera va a tener o va a realizar aforos documentales y físicos de los productos compensadores en base al coeficiente del consumo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo voy a reexportar a otro país, la administración aduanera va a venir a hacer un aforo a mi mercadería. Es decir, que todo lo que ha entrado por medio de la importación va a tener que salir. Es decir, la misma cantidad que ha entrado, la misma cantidad tiene que salir. ¿Y cómo la administración aduanera va a calcular o va a tener los datos exactos de esto? Lo va a obtener mediante el coeficiente del consumo. Ya, el coeficiente del consumo es un dato que esta empresa que se ha acogido al RITEX lo ha dado al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Es decir, ha dado la cantidad de tela que entra en una camisa, los botones que entran en una camisa, el metraje de hilo que entra en una camisa, entre otros. O sea, es los datos que la empresa le ha proporcionado al ministerio, por lo cual esos datos van a ser utilizados por la administración aduanera, con lo cual van a poder verificar que todo lo que ha entrado está saliendo. Ahora, vamos a ver el artículo 167, que nos habla del incumplimiento de la conclusión de la admisión temporal. Como anteriormente habíamos visto, este artículo se relaciona con el artículo 172. ¿Por qué? Porque en caso de que la empresa no haya reexportado la mercadería o tampoco haya realizado un cambio de régimen, va a estar sujeta a lo siguiente. Primero, va a tener una suspensión de las nuevas operaciones de admisión temporal de la empresa infractora. Es decir, que se le va a notificar a esa empresa diciendo que está suspendida para realizar estas operaciones. ¿Por qué? Porque ha incurrido en un ilícito aduanero. Segundo, la ejecución de las garantías en concepto de tributos aduaneros de importación, intereses, actualización y sanciones correspondientes a la operación de la administración temporal no concluida. Es decir, que con la declaración que se había llenado con el formulario 506, se va a dar inicio a lo que es al proceso del ilícito aduanero. C. Va a ser iniciación de los procesos respectivos por la Comisión de Ilícitos Aduaneros si corresponde. Bien, en este inciso se va a llamar o se va a notificar a la empresa para que se presente ante el juez.
Y en el inciso de ejecución de medidas cautelares establecidas en la Ley General de Aduanas y Código Tributario si corresponde. Bien, en este punto se va a decidir si el dueño de esta empresa se va a defender en libertad o va a tener detención preventiva. Esto va a depender del monto del impuesto que sea. O sea, es decir, si el tributo es muy alto, puede que se defienda en detención preventiva. O si es un impuesto que no es muy alto, entonces se va a defender en libertad. Ahora, nos dice que en caso del inciso B haya presentado una boleta de garantía bancaria u otra, excepto el formulario 506, esta va a concluir ahí lo que es la admisión temporal para perfeccionamiento activo. Es decir, que la aduana nacional va a ir a cobrar lo que es la garantía que esta empresa ha dejado. En caso de que sea una boleta de garantía bancaria, él va a ir al banco al que corresponda, la administración tributaria, y va a cobrar el monto de los tributos que adeudaba. Bien, vamos a pasar al artículo 175 que nos habla acerca de la cancelación de las garantías. Nos dice que la administración tributaria va a cancelar la administración temporal y dispondrá de la devolución de las garantías correspondientes a solicitud de la empresa autorizada o despachante de aduana de acuerdo a las condiciones y plazos que establezca la aduana. Bien, una vez concluido lo que es la admisión temporal para perfeccionamiento activo, el dueño de la empresa o el importador de materia prima en este caso, va a ir a recoger o cancelar lo que es las boletas de garantía. Así también el formulario 506. Bien, vamos a pasar a lo que es el valor agregado nacional en el artículo 177, que nos habla acerca del valor agregado nacional incorporado en las mercancías reexportadas. Tendrán un tratamiento tributario previsto en las leyes 1489 y 1963 y sus decretos reglamentarios y demás disposiciones legales. Bien, esto ya lo habíamos explicado anteriormente, pero lo vamos a explicar a más detalle. Cuando nosotros vamos a vender, a reexportar estas mercaderías, vamos a necesitar distintas, en este caso podríamos decir algunas cajas, bolsas y demás, ¿no? Para reexportar. Por lo cual estas personas de las que vamos nosotros a adquirir dichos materiales nos van a emitir una factura, ¿no? En este caso va a estar retenido con el IVA, que es el 13%. Al momento de reexportar nosotros nuestra mercadería, vamos a ver que se nos va a hacer una devolución del 13% de este impuesto. Obviamente este no va a ser en efectivo, va a ser en los certificados de devolución impositiva. ¿Por qué? Porque vamos a ver que aquellos productos como botones, hilos y demás son materiales que se van transformando, ¿no? Sin embargo, también podríamos adquirirlos de nuestra ciudad, digamos, por ejemplo. Solamente hemos importado lo que es la materia prima, la tela, y compramos de nuestra ciudad lo que nos falta, es decir, hilos, botones, las bolsas, los cajones, todo, y eso es lo que nos va a servir. Las facturas de estos productos nos va a servir para que nos realicen una devolución del 13% del impuesto que hemos pagado. Ahora, vamos a pasar a lo que es el artículo 178, que nos habla acerca del despacho inmediato de metales preciosos. Primeramente, he querido reflejar este artículo de una forma dinámica en gráficos para poder explicar. Primeramente, nos dice que si nosotros vamos a viajar y en este caso traer lo que son eslabones de las cadenas que sean de oro,
Estas deberán ser con equipaje acompañado debido a que manejarlo en el equipaje que va en la bodega, por así decirlo, es demasiado peligroso, por lo cual deberá ir en un equipaje acompañado. Va a llegar lo que es a nuestro país para ser transformado. Una vez sea transformado, ya sea en cadenitas, en collares, en brazaletes, en demás, estas para realizar su reexportación de las mismas, igualmente tendrá que ir en equipaje acompañado, es decir, que no pueden ir solas. ¿Por qué? Porque muchas de ellas son valiosas, y si las mandan en encomienda puede ser que se pierdan y demás. Pero en este caso sí o sí es obligatorio que vaya con equipaje acompañado, ¿no? Bien, eso sería. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.